Hay momentos en la vida en los que sucede algo que cambia por completo tu perspectiva. Momentos que ponen a prueba no solo tus decisiones, sino también tus valores. Lo que voy a compartir no es solo una historia, es un punto de inflexión que me recordó lo que realmente importa en un mundo que a menudo olvida. Y si alguna vez te has sentido dividido entre el deber y la compasión, esta historia podría despertar algo en ti. Fue solo otra larga noche en la carretera, o al menos, eso es lo que pensé. He sido camionero por más de 2 décadas. Mi nombre es Joaquín, pero la mayoría de las personas en la carretera me conocen como el Güero del Norte. Mi ruta esa noche se suponía que sería rutinaria, una entrega programada en Celaya, justo de tiempo como siempre, con apenas suficiente combustible para llegar allí. El cielo se ahogaba en lluvia, el tipo de lluvia que no solo cae, sino que aprieta, pesada e implacable. Era el tipo de noche que te hace querer estar en cualquier lugar menos detrás del volante. Sin embargo, allí estaba yo, con los ojos cansados, el café escaseando y la presión aumentando por las fechas de entrega que no les importa si has dormido o no. Entré en una gasolinera cerca de San Juan del Río, con la intención de llenar el tanque, tomar un café de máquina, tal vez estirarme un poco y ponerme en marcha. Se suponía que esa parada sería de 5 minutos, pero esos 5 minutos se convertirían en las horas más inolvidables de mi vida. Al entrar en la tienda, mojada por la lluvia y temblando ligeramente, la vi. Una mujer, inmóvil, en silencio, vestida con un hábito gris y un velo blanco, de pie entre filas de papas fritas y chocolatinas como si no perteneciera a este mundo. Mi instinto me decía que algo andaba mal. Mi corazón susurraba, habla con ella. La mayoría de la gente habría pasado de largo, tal vez tú también, pero yo no podía. Parecía perdida, no la clase de pérdida que surge al tomar un camino equivocado, sino una más profunda, la que se te cala en los huesos. Me acerqué lentamente. Buenas noches, madre, ¿estás bien? Se giró hacia mí, con los ojos llenos de bondad, pero distantes, como si estuviera allí, y no. Dijo que no sabía dónde estaba. Intentaba encontrar el camino de vuelta a casa. Su voz temblaba, no de miedo, sino de confusión. Y en ese momento, mi misión cambió. Ya no era solo un camionero. Me convertí en su única esperanza de encontrar el camino de vuelta. Me describió un convento, flores, una estatua de San Francisco, bugambilias floreciendo junto a un portón negro. Había visto ese lugar una vez, años atrás, en Puebla. ¿Sería el mismo? No lo sabía, pero sí sabía que tenía una opción. Podía dejarla y hacer mi entrega a tiempo, o podía ayudarla y afrontar las consecuencias después. Y entonces pensé, ¿y si fuera mi madre? ¿Y si fuera la tuya? La decisión, aunque me costó, se hizo evidente. Le ofrecí un asiento en mi camioneta. Si confías en mí, te llevo a casa, le dije. Ella asintió, y juro que vi a la Virgen María sonreír a través de sus ojos llorosos. En el momento en que subió a la cabina, algo cambió en mi interior. La lluvia amainó un poco, como si nos diera su bendición. La cabina se sentía más cálida, más silenciosa, incluso más santa. Ya no transportaba carga, llevaba el corazón perdido de alguien. Y cuando el motor volvió a la vida rugiendo, comprendí que ya no se trataba de tiempo, plazos ni penalizaciones. Se trataba de hacer lo correcto, incluso cuando no es rentable. Sobre todo cuando no es rentable. Esa es la verdadera prueba, ¿no? Y quiero decirles algo ahora mismo. Nunca se sabe cuándo un día normal se convertirá en el milagro de alguien más. Si algo aprenden de esta historia, que sea esto. No ignoren las pequeñas y silenciosas oportunidades de hacer el bien. Son las que lo cambian todo. Son las que los hacen más que su trabajo, más que su rol. Los hacen humanos de nuevo. He transportado mercancías durante 20 años, pero esa noche transporté algo sagrado. Si alguna vez has estado en una situación en la que hacer lo correcto implicaba sacrificar tu comodidad, tu trabajo, tu estabilidad, entonces sabes de qué hablo. Quizás estés en esa situación ahora mismo. Quizás esta historia te ayude a tomar una decisión. Y si es así, si escuchas con un corazón que ha estado buscando una señal, entonces no te vayas a ningún lado, porque lo que sucedió después
Es algo que aún no puedo explicar del todo. A medida que pasaban los kilómetros bajo nuestras ruedas, no dejaba de mirarla. Estaba sentada tranquilamente en el asiento del copiloto, con las manos juntas y los ojos clavados en la noche, como si buscara fragmentos de sí misma esparcidos por la carretera. Le pregunté su nombre. Beatriz, dijo con una voz tan dulce que parecía una oración. No hablaba mucho, pero cada palabra tenía peso. No solo estaba perdida en el camino, sino en el tiempo. Habló de los hijos que había criado, no de sangre, sino con amor. Niñas huérfanas, bebés abandonados. Esa era su familia. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo alguien tan llena de gracia termina olvidada en un rincón del mundo? Me contó que a veces olvidaba su nombre, que se despertaba y no sabía dónde estaba, que algunos días eran despejados, pero otros se sentían como una niebla que se tragaba sus recuerdos por completo. Aún así, no albergaba rencor, solo aceptación, una entrega silenciosa. Dios sabe dónde estoy, dijo en voz baja. Y en ese momento, me di cuenta de que no solo le ofrecí un aventón, sino un puente que la devolvía a quien era. Y tal vez, sin saberlo, ella me estaba dando lo mismo a cambio. Había algo sagrado en su presencia, como si llevara consigo los restos de algo sagrado que los demás habíamos olvidado. Conducía con ambas manos apretadas al volante, con el corazón dividido entre el deber y la compasión. El reloj de la entrega corría a toda velocidad. Arriesgaba más que una bonificación. Habría sanciones, represalias, tal vez incluso perder futuros empleos. Pero ¿cómo se compara un alma con una hoja de cálculo? ¿Cómo se calcula la dignidad con números? La verdad es que ya no me importaba. No conducía hacia un destino, conducía hacia la redención. Y en el fondo, esperaba que, de alguna manera, alguien hiciera lo mismo por mi madre si alguna vez se sentía tan perdida, tan vulnerable. Hicimos una parada cerca de Huamantla. Ella necesitaba ir al baño, y yo necesitaba tiempo para pensar. Mientras estaba dentro, saqué mi teléfono y empecé a llamar a conventos. Las primeras llamadas no llevaron a nada. Algunos no respondían. Otros pensaban que bromeaba. Podía percibirlo en su tono. ¿Un camionero hablando de una monja perdida? Debía ser una broma. Pero seguí llamando. Algo me decía que no me diera por vencida. Cuando por fin llegué al convento de Santa Mónica en Puebla, la voz del otro lado jadeó. ¿Estás con la hermana Beatriz? Confirmé. Siguió el silencio. Luego, lágrimas. Lleva 2 días desaparecida. Nos temíamos lo peor. Apenas podía hablar. Está a salvo. La traeré a casa. Cuando se lo conté a Beatriz, su rostro se iluminó de una manera que jamás olvidaré. Como un niño al que le dicen que puede volver a casa después de un largo viaje. Sonrió con ojos que habían visto demasiado, pero aún creían en milagros. ¿De verdad?, preguntó. «De verdad», dije. «Vamos a Puebla. Las hermanas nos esperan». Cerró los ojos y se recostó en el asiento, como si soltara todo el peso que había cargado. En ese momento, fue cuando supe. Ninguna entrega, ninguna fecha límite, ningún destino era más importante que esto. Si estás viendo esto ahora mismo, quiero que sientas esa urgencia, no solo de ayudar a los demás, sino de reconocer cuando algo más grande que tú te pide que actúes. Había parado de llover. Las nubes seguían espesas, pero el camino estaba despejado. Mientras conducíamos hacia Puebla, noté lo tranquila que se veía, como si ya estuviera en casa. No dejaba de pensar en cuánta gente probablemente la habría pasado de largo. Demasiado ocupada, demasiado asustada, demasiado concentrada en sus propios problemas. Me preguntaba, ¿y si no me hubiera detenido? ¿Cuántas veces había ignorado a alguien que necesitaba ayuda solo por tener prisa? Esa pregunta me atormentaba más que cualquier multa o reprimenda. Y me prometí a mí mismo allí mismo. Nunca más dejaría que el reloj fuera más importante que la compasión. Para cuando llegamos a las afueras de Puebla, pude ver las torres de la ciudad antigua elevándose a lo lejos. El GPS confirmó que estábamos cerca. Se movió a mi lado, parpadeando como si despertara de un largo sueño. «¿Dónde estamos?», preguntó. «Ya casi llegamos», dije. «Ya casi en casa». Me tomó la mano un instante. Su piel era fina, sus dedos temblaban. «Gracias»,
susurró. Y lo sentí. No orgullo, ni siquiera gratitud. Sentí gracia. Y la gracia, amiga mía, es más pesada que cualquier carga que haya llevado. Cuando aparecieron las puertas del convento, ocultas tras árboles y piedras desgastadas, me detuve y toqué la bocina suavemente. En segundos, una joven hermana llegó corriendo bajo la lluvia, con los ojos abiertos. Vio a Beatriz y gritó: ¡Madre! Fue como presenciar una reunión familiar entre almas que creían haberse perdido. La ayudé a bajar lentamente, con las piernas débiles y el paso tembloroso, y la acompañé hasta la entrada. El abrazo que compartieron fue indescriptible, y en ese momento, supe, no nos define lo que entregamos, sino lo que llevamos dentro cuando nadie nos ve. Mientras llevaban a Beatriz adentro, me quedé allí un momento, empapado, viendo cómo las puertas se cerraban tras ella. Una de las hermanas se me acercó y me preguntó: ¿fuiste tú quien la trajo de vuelta? Asentí. Se llevó la mano al corazón y dijo: no tienes ni idea de lo que has hecho. Intenté sonreír, pero me costaba contener la emoción. No estaba acostumbrado a que me llamaran héroe. Solo era un hombre que hacía lo que le parecía bien. Me invitaron a entrar, me ofrecieron comer, descansar e incluso un lugar para orar. Pero decliné la invitación. No porque no lo apreciara, sino porque sabía que tenía que seguir adelante. Aún quedaban kilómetros por recorrer y responsabilidades que afrontar. Antes de irme, Beatriz se giró una última vez. Su voz era débil, pero sus palabras me impactaron. Dios también cuida de quienes cuidan de los demás. Esa frase me impactó más profundamente que cualquier sermón que haya escuchado. Volví a subir a la camioneta. La cabina se sentía extrañamente vacía sin ella a mi lado. El silencio no era pesado, sino apacible, como si algo sagrado hubiera sucedido, y ahora el mundo solo intentara recuperarse. Sabía que el camino sería largo y probablemente lleno de consecuencias, pero en ese momento, nada importaba. Había hecho lo correcto. ¿Y esa clase de paz? Es rara. Para cuando llegué a Celaya, el sol ya se había ocultado tras los cerros. Llevaba casi 4 horas de retraso. El encargado del almacén no estaba contento. Su rostro lo decía todo: frustración, irritación, ganas de descargar no solo la mercancía, sino también su enojo. ¿Tú, Joaquín?, preguntó. Asentí. Me pasó un teléfono. Tu jefe quiere hablar contigo, urgente. Era don Arturo, el despachador. Brusco, todo negocios. ¿Qué demonios pasó, güero? El cliente está furioso. ¿Sabes el desastre que me acabas de dejar en las manos? Podría haber mentido, culpar al clima o a una avería, pero no lo hice. Le dije la verdad. Le expliqué todo. Cómo encontré a una monja perdida, que tenía Alzheimer, que no podía dejarla atrás. Hubo un silencio largo. Finalmente, dijo: lo entiendo, pero te siguen descontando. La bonificación se acabó. Recursos Humanos te llamará. Es lo único que puedo hacer. Lo acepté, sin discusiones, sin remordimientos. Aparqué la camioneta en un área de descanso y dormí en la cabina. No fue la mejor noche de sueño, pero lo acepté. Hay pesos que vale la pena cargar. Y de alguna manera, en medio de ese pequeño espacio con una chaqueta enrollada como almohada, me sentí más ligera que en años. A la mañana siguiente, justo cuando la primera luz se filtraba por el parabrisas, mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Contesté, esperando otra queja o alguna reprimenda formal. Pero era ella, la madre superiora del convento. Joaquín, dijo. La hermana Beatriz se acordó de todo esta mañana. Su nombre, el convento, incluso su habitación. Me incorporé, de repente completamente despierta. Nos dijo que la cuidaste como a un hijo, y nos pidió que te diésemos un mensaje. Dile al güero que lo quiero y que reces por mí cuando pase por una iglesia. Tragué saliva con dificultad. Me ardía la garganta. No podía responder. Era demasiado, y de alguna manera, insuficiente. Esa llamada lo cambió todo. Ya no me importaba haber perdido el bono. Ese simple mensaje de Beatriz se sentía más valioso que cualquier sueldo. Pero ese no era el final. Una semana después, estaba de vuelta en la carretera, cargando mercancía en Irapuato, cuando recibí otra llamada. Era don Arturo otra vez. ¿Tienes un minuto, güero?
Pensé que era otro problema, pero su tono era diferente. Recibimos una carta del convento, contaron toda la historia. Los de arriba también la leyeron. ¿Y sabes qué? A partir del mes que viene tendrás una ruta fija, menos horas, más paga. Me quedé atónito. ¿Hablas en serio? En serio. A veces hacer lo correcto realmente vale la pena, solo toma un poco de tiempo. Me apoyé en la parte delantera de la camioneta, mirando al cielo mientras las nubes se movían como si no tuvieran a dónde ir. Tenía las manos sucias del trabajo, pero mi corazón se sentía limpio, más ligero. Sonreí, no porque hubiera recibido una recompensa, sino porque el universo había hablado. A veces, te envía pruebas disfrazadas de personas. A veces, los ángeles visten hábitos. Y a veces, la salvación parece un desvío. Ese fin de semana, decidí pasar de nuevo por el convento. No llamé antes. Simplemente aparqué afuera y esperé. Y efectivamente, una de las hermanas me reconoció. Sonrió y me hizo un gesto para que entrara. «Está en el jardín», dijo. Siempre pregunta si han pasado camiones. La encontré sentada bajo una bugambilla en flor, con los ojos cerrados y el rostro alzado hacia el sol. Me acerqué lentamente. «¿Te acuerdas de mí, madre?» Abrió los ojos, parpadeó 2 veces y luego sonrió. «Claro, hijo. ¿Cómo podría olvidar al ángel de la camisa a cuadros que me trajo a casa?» Nos sentamos juntos en ese banco, sin hablar mucho. Ahora se cansaba con facilidad, pero me tomó de la mano y me dio un pequeño rosario de madera. «Llévatelo contigo, para que nunca te pierdas, ni en el camino, ni en la vida». Lo colgué del retrovisor de mi camioneta, y desde ese día, cada vez que pasaba por una iglesia, susurraba una oración, no por mí, sino por cada Beatriz que seguía esperando a que alguien se detuviera. Pasaron las semanas y el ritmo de la carretera regresó. Gasolineras, autopistas largas, comidas con una mano en el volante, la estática de la radio llenando el silencio nocturno. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no conducía solo, observaba, estaba presente. Cada vez que veía una figura caminando sola por el arcén, o un rostro anciano sentado solo en un banco, prestaba atención. Disminuía la velocidad cerca de las iglesias, observaba los campanarios, y cada vez que veía uno, recordaba a Beatriz. Susurraba una oración, a veces por ella, a veces por otros que ni siquiera conocía. Ese momento en mi vida había plantado una semilla, y aunque mi rutina continuaba, mi espíritu no era el mismo. Hay algo poderoso en hacer lo correcto cuando nadie te ve. Vivimos en un mundo obsesionado con la visibilidad, los me gusta, las publicaciones compartidas, el reconocimiento. Pero lo que Beatriz me enseñó es que algunas de las recompensas más significativas son invisibles. La paz que se instala en el pecho al saber que ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio no tiene precio. Y poco a poco, empecé a llevar conmigo ese sentido de misión. Cada entrega se sentía menos transaccional y más significativa. No solo transportaba mercancías, formaba parte de una historia humana más grande, y en el fondo esperaba que, en algún lugar, Beatriz también estuviera rezando por mí, tal como me había prometido. Una tarde, al llegar a una parada conocida en Querétaro, me encontré con un conductor más joven sentado en el mostrador, con aspecto frustrado. Tenía la mirada cansada y las manos ligeramente temblorosas. Le pregunté qué pasaba y se desahogó hablando de retrasos, presión de la empresa y estrés financiero. Lo escuché. Entonces le conté mi historia, no como un héroe, sino como alguien que una vez se enfrentó a la disyuntiva entre las ganancias y el propósito. Me miró fijamente, en silencio, y luego dijo, «No sé si yo hubiera podido hacer lo que tú hiciste». Sonreí y le dije, «Nunca lo sabrás hasta que llegue el momento. Y cuando llegue, tu corazón ya sabrá la respuesta». Ese momento me hizo darme cuenta de algo más. Las historias no son solo recuerdos, son herramientas. Son regalos que podemos transmitir. Y quería que más gente escuchara esto. No porque necesitara elogios, sino porque quería recordarles que la amabilidad aún existe. Que incluso en trabajos que parecen mecánicos o ingratos, somos capaces de ser amables. Si estás viendo esto ahora mismo y te preguntas si tu rutina diaria significa algo, debes saber que sí.
La forma en que tratas a los demás, especialmente cuando nadie te ve, deja huellas que nunca se borran. A veces no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar el momento de alguien. Ese domingo, volví al convento por última vez. Llevé pan fresco y café, de esos que sabía que le gustaban. Estaba de nuevo en el jardín, más frágil esta vez, con pasos más cortos y una mirada más pausada. Pero al verme, su rostro se iluminó como la primera mañana de primavera. «Mi Joaquín», dijo, apenas en un susurro. La abracé con ternura. No hablamos mucho. Simplemente nos sentamos en silencio, compartiendo la paz que nos unía. Antes de irme, volvió a apretarme el rosario en la mano y dijo: «Sigue adelante. El camino necesita corazones como el tuyo». Asentí. Ninguna palabra podría igualar el peso de esa bendición. Al alejarme del convento, miré por el retrovisor y la vi sentada en el banco, con las manos juntas y la cabeza alzada hacia el cielo. Parecía pequeña, casi como parte del paisaje, pero para mí era monumental. Conduje más despacio ese día, dejando que el paisaje respirara, dejando que el mensaje se asentara. Probablemente esa fue la última vez que la vería, pero su presencia me acompañaría siempre, en mi forma de conducir, en mi forma de ver a la gente, en mi forma de hablar con desconocidos. Es fácil olvidar lo conectados que estamos, fácil pasar por alto lo importante, pero Beatriz se aseguró de que no lo hiciera. Si has escuchado hasta aquí, si has seguido este viaje, quiero preguntarte algo. No como narrador, sino como un hombre que ha vivido esto. ¿Qué habrías hecho? ¿Habrías detenido el camión? ¿La habrías ayudado? Y quizás más importante, la próxima vez que tengas la oportunidad de ser el milagro de alguien, ¿lo harás? El mundo no necesita más velocidad, necesita más corazón. Así que, si esta historia te conmovió, compártela. Habla de ella. Que se propague. Porque a veces, la carga más pesada no está en el remolque, sino en el alma. Y lo que hagas con ella, lo define todo. Y ese es el final de mi historia, al menos, este capítulo. No sé dónde estés ahora mismo. Quizás estés viendo esto desde tu teléfono durante un descanso. Quizás estés solo en tu habitación preguntándote si lo que haces realmente importa. Quizás has estado cargando con tu propio peso. Pero si has escuchado mi voz hasta aquí, entonces, por favor, que esto sea más que una simple historia. Que sea un espejo. Que sea una señal. Porque en un mundo que avanza rápido, se necesita valentía para bajar el ritmo por alguien que ha sido olvidado. Se necesita fe para elegir la compasión por encima de la conveniencia. Y a veces, solo se necesita un corazón para cambiar el camino de otro. Así que esto es lo que te pido. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús. No porque sea una regla, sino porque es el único camino que nunca te deja vacío. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Envíasela a un amigo perdido, a un padre cansado, a un desconocido que sufre. Deja que este mensaje siga viajando. Deja que encuentre corazones dispuestos a actuar, a detenerse, a preocuparse. Si alguna vez has dudado de tu propósito, recuerda, el camino al cielo está pavimentado con los desvíos que tomamos por amor. Y si un acto de bondad puede traer a alguien a casa, imagina lo que muchos podríamos hacer juntos. Activa las notificaciones para no perderte ni una palabra de aliento. Estos no son solo videos, son un salvavidas. Historias reales, vidas reales, fe auténtica en acción. Estaré aquí compartiendo más, no porque quiera seguidores, sino porque creo en la conexión. Creo que estás aquí por una razón. Y creo que Jesús sigue hablando, a través de historias como esta, a través de personas como tú, y a través de los momentos tranquilos y sagrados, en caminos que nunca planeamos tomar. Gracias por acompañarme hoy. Gracias por escuchar con el corazón. No sabía que esta historia te llegaría, pero agradezco que así fuera. Ya sea que estés al volante, detrás de un escritorio, o simplemente buscando tu camino en la vida, recuerda esto. Eres visto, eres necesario, y tu amabilidad importa. Mantén el corazón abierto. Mantén la vista en el camino, y ante la duda, detente ante la Beatriz que tienes delante. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídense, manténganse fieles,
Y nunca olviden que hasta el más pequeño acto de amor puede ser el mayor milagro en la vida de alguien. Que Dios los bendiga.